Bueno, pues los dioses sumerios, vamos a hablar sobre este tema, que es un tema muy interesante de cómo fue la creación del mundo, ¿no? De la humanidad, según la cultura sumeria. Y esto es importante saberlo porque algunos no lo saben muy bien, pero hay muchas similitudes entre los primeros escritos cuneiformes de Sumeria y lo que sería la escritura bíblica. Como veis, todas las coincidencias no existen. ¿A qué me refiero? Pues obviamente muy simple. Alguien se ha copiado de alguien. Ya sé que algunos que sois muy religiosos pensáis de que la Biblia es palabra de Dios ad literam, o sea, de A a la Z, y es todo al 100%, digamos, la única verdad. Me parece muy bien, cada cual puede pensar como quiere. Eres libre de pensar independientemente, eso te hace una persona adulta, ¿no? Pero vamos a estudiar un poco lo que serían los textos sumerios, que son muy interesantes, veréis. Según estos textos sumerios, lo que sería el dios supremo Enlil dividió el cielo y la tierra, igual que en la Biblia. Es exactamente lo mismo que en el Génesis. Cultivó la semilla en los campos, inventó una asada y se la dio a la gente. Según otro mito, el Dios Supremo también creó todos los granos y los árboles también. O sea que se parece un poco lo que sería, pues como no, al Génesis, a la creación del mundo, la tierra, cuando Dios separó los mares, el agua, el cielo, la tierra. ¿Ya? Es que se parece mucho, ¿no? Pero seguimos, que esto es muy interesante. Los dioses sumerios crearon a la humanidad para librarse de la necesidad de trabajar ellos mismos. Exactamente. Esta propuesta la hizo el sabio Enki cuando la diosa Nigma creó al primer hombre. Los dioses decidieron celebrar la aparición del hombre en ese momento. Muy interesante. Otra trama muy curiosa que aparece y se conserva en el Atrahasis, que es un documento antiguo, una epopeya acádica, dice lo siguiente, que Enki confió el trabajo de campo y el mantenimiento de los canales a los dioses menores, ¿no? Después de 40 años se rebelaron y el dios sabio decidió crear a las personas, o sea, los dioses menores sintieron de que están siendo abusados porque trabajan en el campo, trabajan constantemente y ellos, como también se consideran seres pues superiores, dijeron, oye, queremos tener nuestros propios esclavos, ¿no? La base para ello fue la arcilla, la carne y la sangre del dios fallecido, así como la saliva de otras deidades. O sea que para crear el ser humano combinaron diferentes aspectos de, digamos, de ADN, diferentes dioses y de diferentes, como lo que sería elementos de la tierra, y generar lo que sería pues el ser humano, ¿no? Muy interesante. Porque en la Biblia también aparece, dice que de hecho de la tierra, ¿no? El hombre fue hecho de la tierra, o sea que como podéis ver, arcilla, tierra, ¿no? Es que se parece muchísimo a que sí, ¿no? Pues bien, pues según la epopeya, la gente comenzó a multiplicarse rápidamente y su ruido comenzó a molestar a los dioses. Esto vamos a adentrarnos en lo que sería, ¿qué? Pues el gran diluvio, el diluvio universal. Veréis, quienes después de como enfadarse mucho con este ruido de la gente, decidieron destruir a su creación con una inundación. Una vez más, coincidencia extraña que los escritos sumerios, que son extremadamente antiguos, mucho más antiguos que la Biblia, aparecen esto mismo, digamos, pues una gran inundación, ¿no? Es que es impactante. ¿Qué más? Enki advirtió a un solo hombre llamado Atrahasis que construyó un arca para su familia. Es que es exactamente el arca de Noé. Exactamente lo mismo. Después de la desaparición de las personas, los dioses se dieron cuenta de que quedaron sin sus ofrendas. Arrepentidos, prometieron no volver a recurrir a medidas tan drásticas en el futuro. En cambio, los dioses decidieron mantener a la población humana bajo control a través de partos difíciles, mortalidad infantil y tabúes, ¿no? Que es que, como podéis ver, es lo que sería, igual que habla lo que sería pues originalmente del Génesis, ¿no? Cuando dice de que la mujer sufrirá, tendrá pues mucho
dolor al parto, y también lo que sería pues los niños pues son más sensibles y hay una gran mortalidad, ¿no? Lo que sería los niños en los países que no están tan desarrollados, ¿no? Entonces, como podéis ver, es que todo está muy conectado con lo que sería el diluvio, la creación, el Génesis de la Biblia. Es una copia, o mejor dicho, es una inspiración. Se inspira en la Biblia, literalmente cogieron estos documentos antiguos, ¿de acuerdo? Y se inspiraron y crearon su propia historia, la historia de Dios, obviamente, y el jardín del Edén. También hay lo que sería una historia muy interesante en las historias sobre Enlil, que es un dios también sumerio, que pues prácticamente violó a la diosa Ninlil. Y después de este crimen, pues Enlil fue desterrado de la comunidad de los dioses al inframundo. Interesante. Ninlil lo acompañó al exilio. La embarazó 3 veces más. Su hijo mayor, Sin, lo que sería pues pecado, se convirtió en el dios de la luna. Los otros 3 se convirtieron en dioses del inframundo. El más sabio de los dioses sumerios era Enki, considerado el santo patrón de la sabiduría y del agua. Claro está. El poema más grande dedicado a él habla de la organización del mundo, del orden mundial de Enki. Lo glorifica como el sostén de la gente y de los dioses. En lo que sería por los habitantes de Mesopotamia, básicamente, convierte las colinas en campos, enseña a la gente a manejar el ganado y las herramientas. Un dios sabio traza fronteras entre naciones. O sea que literalmente fue un dios extremadamente sabio. Nombra a los dioses responsables de una variedad de fenómenos: agricultura, ganadería, caza, artesanía, escritura, partería e incluso lo que sería la propia prostitución. Así que esto es muy interesante. ¿Qué más? Pues Inanna está indignada porque no le quedan funciones. Entonces Enki la nombra como la diosa del amor y de la guerra. El texto del himno describe su indomabilidad como la patrona de los conflictos. O sea que, como podéis ver, también lo que sería la cultura griega y la historia griega se inspiró también en diferentes elementos de la cultura sumeria y adaptaron ciertos aspectos como los dioses que están repartidos dependiendo a la actividad. Increíble, ¿no? Pues, ¿qué más? El héroe dios que era hijo de Enlil, Ninurta, apareció en 4 textos sumerios y 1 acadio. Ninurta derrota a un monstruo volcánico y sus aliados de piedra. Entonces el dios principal, Enlil, decide el destino de las piedras. Los benditos serán útiles para las personas por sí mismos y los condenados se partirán o se convertirán en polvo. Ninurta buscó para obtener los poderes de los dioses mayores. Localizó y mató al pájaro gigante Anzu, que había robado los poderes de su padre Enlil. En la versión acádica, el héroe no accedió inmediatamente a devolver los poderes de su padre, pero al final cedió, por lo que más tarde recibió elogios de los dioses también. En el poema Ninurta y la tortuga, después de derrotar a Anzu, el héroe quiere conservar los poderes que ha recibido. Para apaciguar a Enki, crea una tortuga gigante. Cuando Ninurta es capturado por el monstruo, el dios de la sabiduría lo reprende y por su exceso de confianza. O sea que, como decir, lo que serían los textos son muy interesantes, unos textos, unas historias curiosas, ¿no? Y también hablamos de la diosa Inanna, muy interesante, que es la Afrodita del Oriente Medio. La diosa Inanna era popular en Sumeria. Más tarde en Babilonia sería adorada como la diosa Ishtar, ¿no? Ella era la esposa del dios Dumuzi, el santo patrón de los pastores. La mayor historia de los dioses, con 800 líneas, está dedicada a Inanna y a Enki. Inanna es la patrona del amor y de la procreación. Enki es el dios de la sabiduría y la magia. Un día Inanna dejó su ciudad de Uruk para visitar a Enki en su ciudad de Eridu. Durante la fiesta, el borracho Enki le otorgó a Inanna el control sobre más de 100 atributos de la vida sumeria. Entre ellos se encontraban el arte de los escribas, la música, la arquitectura, la razón, así como los besos, la prostitución, las riñas familiares. Inanna huyó con ellas en su ciudad. Muy interesante.
También los mitos sobre los dioses sumerios se desarrollan también fuertemente en Acadia, en Babilonia también. El mito del descenso al inframundo de Ishtar repite el texto sobre el descenso de Inanna también allí. O sea, como podéis ver en la cultura babilónica, cultura greca, los griegos, cultura cristiana, siempre, ¿qué pasa? Pues robaron, es literalmente copy-paste, coger información, ¿de acuerdo? Copyright, es que es un copyright tremendo. Modificarlo para intentar que la gente no se dé cuenta demasiado de la historia que les están contando y después añadir sus propias historias, claro está. Y con esto las culturas con el paso del tiempo, en el pasado desde hace tiempos inmemorables, van reciclando la misma historia pero con diferentes nombres, con diferentes pues situaciones, pero lo que sería la historia principal, la fuente principal, el esqueleto de la historia es siempre el mismo. Claro está, hubo los dioses que crearon los seres humanos, se pelearon, uno fue enviado al inframundo, etcétera, etcétera, etcétera. Los generaron con tecnología de edición genética, lo que sería el diluvio universal que ocurrió en todas las culturas antiguas. Como podéis ver, esto es impactante, o sea que esto es importante recordar y saber. Esto es fundamental para entender lo que está pasando realmente. Ninguna cultura antigua, ¿de acuerdo? Es al 100% original, ninguna. Ni la cristiana, ni mucho menos la griega, ni mucho menos cualquiera. Puede que hasta Sumeria se copió de otra más del pasado, porque no sabemos realmente, ¿no? Bueno, es muy obvio de que esto es muy claro de que estamos literalmente viendo cómo las escrituras religiosas actuales están cogiendo, inspirándose fuertemente en aspectos tan fundamentales como el mismo diluvio universal, el mismo diluvio universal que fue reescrito en la Biblia basándose en las historias que ya ocurrieron ya en el pasado remoto hace muchísimo tiempo, y lo recompilaron, lo reeditaron, lo remasterizaron directamente y lo metieron en lo que sería un producto diferente, la Biblia. Tremendo, ¿a que sí? Impactante. Pero bueno, como siempre digo, nos veremos en los próximos videos of Mind. Espero que este video haya despertado para algunas personas un interés de leer otras culturas antiguas y de darse cuenta de que pues el trasfondo, la cultura que tú crees que realmente la tienes como la tuya, tu creencia, ¿no? Puede que no es más que una fachada, puede que simplemente no es más que una historia repetida con el paso del tiempo cientos de veces y nunca te diste cuenta porque nunca intentaste investigar más allá de lo que te enseñaron en lo que sería la escuela cuando eras pequeño o en tu grupo o lo que sería la familia, ¿no? Siempre repetiste lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente, como siempre digo, los seres humanos aceptamos como verdadera la realidad que se nos presenta. Esto es importante. El ser humano siempre acepta como verdadero la misma realidad que se le presenta. Y si yo le presento a alguien una realidad como es la única que se le presento, esa persona la aceptará. A no ser que por supuesto tenga lo que sería otras realidades que pueda investigar y entonces después se abre sus ojos y puede ver claramente de que aquí hay gato encerrado. Pero si no, si siempre estudiaste, aprendiste y como te educaron en una única realidad, es obviamente la única que querrás aceptar, claramente. Bien, pues nada más, nos vemos como siempre muy pronto. Hasta pronto.